Capítulo 7. La casa del cazador. Parte 2. Dos hombres habían recibido el encargo de deshacerse tras separarse de basura y los demás. Ambos intercambiaron más de una vez miradas inquietantes de camino al estanque. Aunque recorrían un camino desolado en el que ni siquiera cantaba un solo pájaro, no podían evitar tener la sensación de que alguien les observaba. Y desde muy cerca, avanzando a paso de payaso hasta el borde del estanque, metieron el cuerpo en una bolsa de carga de lona, echaron algunas piedras y lo arrojaron al agua. Ni siquiera se plantearon llevarlo al centro del estanque para tirarlo, y fue una sabia decisión, cuando los cascos de sus respectivas monturas se desvanecieron y las ondas desaparecieron de la superficie del agua. Una larga flecha negra salió disparada del estanque y volvió a hundirse en las profundidades. Era la flecha de acero que había atravesado el corazón de y en menos del tiempo que tardó en respirar, un extraño fenómeno comenzó a producirse en la superficie del estanque, que no era en absoluto pequeño. Un embudo se formó cerca de la zona donde el cadáver de había sido arrojado, y el agua fangosa del estanque se precipitó en él. Un cuadro de pesadilla. Era casi como si un pez titánico casi tan grande como el propio estanque estuviera succionando toda el agua. «Maldita sea, dejadme salir de aquí», gritó el chico mientras agarraba los barrotes de hierro y los sacudía con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. Carne de la oficina del sheriff al otro lado de la puerta cerrada. En su lugar, una voz procedente de la celda contigua dijo: «Déjalo ya. Si armamos más jaleo, se encargarán de que Cecile lo pase mal». Al oír la opinión del padre de su novia, Lyle se mordió el labio y dejó que las fuerzas menguaran de su cuerpo. Desde que lo habían sacado de casa de su padre, el alcalde, en plena noche y lo habían encerrado en la oficina del sheriff, había pasado por este ciclo de resistencia y contención docenas de veces. Poco después de su detención, había llegado el padre de Cecile. Sin que ninguno de los dos supiera que había sido de la madre de Cecile o de la propia niña, la pareja se quedó allí sola después de que el sheriff saliera, y nadie había pasado por allí desde entonces. «Señor, ¿qué cree que va a ser de Cecile?», preguntó el chico, incapaz de permanecer en silencio en su actual estado de ánimo. «Eso es lo que me gustaría saber», respondió su padre con una voz débil que apenas sonaba como el mismo hombre robusto que se había apresurado a rescatar a Cecile la noche anterior. Probablemente habían repetido el mismo diálogo más de una vez. «Maldita sea», exclamó el chico. Se dio cuenta de que ambos se enfrentaban a castigos bastante severos. Medio desesperado, dio una patada a los barrotes, como si tal cosa. La puerta de la cárcel se abrió y varias figuras entraron. «Pero si es el puto alcalde». Mientras Lyle estiraba la mano salvajemente a través de los barrotes, su padre fruncía los labios con desagrado. Los otros visitantes eran el sheriff y dos guardias. Tu castigo ha sido decidido en una reunión del consejo municipal. No le sorprendió que incluso Lyle contuviera la respiración durante un segundo ante la declaración del alcalde. De acuerdo con el brutal entorno, los castigos en los pueblos fronterizos eran duros. El más leve era 100 latigazos con un látigo. Antes de la mitad, la carne se desgarraba y, al final, hasta el hueso era visible. Después de eso, las heridas recibían la tierna misericordia de ser frotadas con sal. Ni qué decir tiene que la pena más dura era la horca, poco menos que el exilio. 100 latigazos para cada uno. Su esposa no será censurada. Y deberíais consideraros afortunados. «¿Qué demonios has hecho con Cecile?», bramó Lyle, lejos de estar satisfecho con su misericordia. Estaba furioso, dado lo extremadamente indulgente que era su castigo. Estaba claro que se buscaría algo a cambio. Y con Cecile involucrada, era obvio lo que sería. Ante su propio hijo, el alcalde dijo con frialdad: «En lugar de perder los estribos, deberías darle las gracias a Cecile. El fiasco de anoche es difícil de pasar por alto, pero ha jurado no participar en ninguno de tus planes. En otras palabras, ha aceptado su destino. Ya está en el mismo lugar que anoche, esperando la noche». «No me subestimes, lamentable excusa de alcalde, recuerda mis palabras. Saldré de esta pequeña cárcel de mierda y rescataré a Cecile, y entonces no tendremos nada más que hacer en este asqueroso burgo. Antes de que te des cuenta, Cecile y yo estaremos a kilómetros de aquí. Parlotea todo lo que quieras. En cualquier caso, ustedes dos tendrán su merecido mañana. Y estoy seguro de que el noble estará encantado con nuestra ofrenda». «Hijo de puta. Te haces llamar alcalde, y quieres decirme que no se te ocurre ninguna manera de salvar el pueblo aparte de sacrificar a nuestros conciudadanos». Mirando al padre de Cecile, el alcalde dijo: «Su esposa se ha ido a casa, pero tenemos a alguien vigilándola para que no intente nada raro», y con esas palabras, se marchó sin dar muestras de haber escuchado siquiera el abuso de su hijo. «Acéptalo», dijo el sheriff algo afable desde su puesto junto a la puerta. «Basura dice que también se cargó a ella. No se puede hacer nada más por Cecile». «¿Matar a de?» Lyle no podía creerlo. Todavía tenía grabada a fuego en los ojos la imagen del cazador congelando sin esfuerzo a Basura y sus hombres con su esgrima al borde del estanque. «Sí.
Parece que enviaron su cadáver al fondo del estanque. Dampir o no, no creo que vuelva a la vida después de ahogarse. Ahora Lyle se desplomó en el suelo. Al ver que el chico se desplomaba de la desesperación más absoluta, el agente de la ley comentó: anímate, al menos Cecile consiguió salvaros a los dos. Si no estás agradecido por eso, algún día tendrás lo tuyo. Cuando el sheriff se marchó, Lyle siguió sin levantarse. Desde la celda contigua, oyó suspirar al padre de Cecile. Todo saldrá bien, señor. Le dijo que esa mujer tardaría 2 días en recuperarse de la herida. Este es el primero de ellos, así que Cecile seguirá a salvo. Pero escuchaste lo que dijeron en la casa del alcalde, ¿no? La hija de Saquero fue asesinada después de que expulsáramos a la mujer. Eso tiene que ser algún tipo de error. Incluso si lo es, no hay una maldita cosa que podamos hacer. ¿Estoy en lo cierto?, dijo el padre de Cecile, con la voz entrecortada por la irritación, la rabia y la pena. Pero Lyle no respondió. En la frontera, el día tenía un significado mucho mayor de lo que la gente que vivía en la capital podía concebir. Era el único momento en que la gente podía realmente vivir, cultivar sus campos, cosechar fruta, cuidar de sus vacas, pescar. Y además de todos sus otros esfuerzos, había 2 luchas más: perseguir a las bestias sobrenaturales, eliminar a las criaturas de la niebla, utilizar una estaca para detener a los demonios que pudieran colarse desde el subsuelo. Esas eran sus batallas. En cuanto a la última, en algunos lugares hacía mucho tiempo que no se hacía, mientras que en otros seguía siendo una grave necesidad. En la puerta de Shirley, en realidad no era ni lo uno ni lo otro, aunque hacía tiempo que no era necesaria una batalla. Los continuos e incansables preparativos contra la noche se habían convertido en una especie de costumbre: blanquear estacas de madera, afilar puntas de flecha y pulir espadas largas. El ajo se colgaba de los aleros de las casas y la ropa de los niños se empapaba en su jugo. La gente daba gracias al cielo por tener estacas y ajos en abundancia y por poder recordar cómo se utilizaban. Sin embargo, a la persona que más los necesitaba no le dieron ni lo uno ni lo otro, y los que podrían haberla ayudado a conseguirlo se vieron impotentes a medida que se iba haciendo de día. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.